El subastador se detuvo a mitad de la frase cuando levanté la mano y dije, $50. Me miró fijamente por encima de sus gafas de lectura, y durante unos 3 segundos, todo el granero quedó en un silencio tan absoluto que se podía oír a una golondrina moviéndose entre las vigas. Entonces, alguien en la última fila se rió. Luego, otra persona. Después, toda la sala se echó a reír. El tipo de risa que se oye en una subasta agrícola cuando un desconocido hace algo que demuestra que no pertenece allí. Un hombre 2 filas más adelante se giró, me miró de arriba abajo y negó con la cabeza como si acabara de hacer el ridículo de una forma con la que tendría que vivir durante mucho tiempo. Lo que esa sala no sabía, lo que el subastador no sabía, lo que el hombre que se reía de mí no sabía, era que llevaba 11 años pasando en coche junto a ese farmal oxidado que estaba junto a una cerca. Me había detenido a mirarlo 4 veces. Una vez saqué una brizna de yerba de debajo del capó y revisé el número de fundición en el bloque, y sabía algo sobre ese tractor que nadie en el estado de Iowa sabía, excepto el hombre que lo había poseído. Y el hombre que lo había poseído llevaba muerto 6 meses. Así que, cuando el subastador finalmente se recompuso y dijo, «Hijo, voy a necesitar una oferta seria», lo repetí, $50. Y como nadie contraofertó, esa máquina se convirtió en mía por menos de lo que cuesta un tanque de diésel. La cara del subastador se puso de un color que jamás había visto en un ser humano, entre pálido y ligeramente verde, porque para cuando me entregó los papeles, ya empezaba a sospechar lo que yo ya sabía. Pero me estoy adelantando. Déjenme retroceder y contarles todo, porque esta historia no tiene sentido a menos que entiendan cómo un chico de 29 años con $1.100 terminó entrando a esa subasta un sábado por la mañana de abril de 2011 sabiendo exactamente qué pedazo de chatarra en ese lote iba a cambiarle la vida. Mi nombre no importa. Llámenme Wyatt, que es lo suficientemente parecido. Crecí en 80 acres de tierra baja a las afueras de un pueblo en el condado de Cedar, Iowa, del que nunca han oído hablar, que tiene un semáforo, un elevador de granos y una cafetería donde los mismos 11 hombres han estado tomando café en la misma mesa desde 1978. Mi padre cultivó esos 80 acres toda su vida, y mi abuelo antes que él. Y para cuando tuve edad suficiente para conducir un tractor, mi padre me había dejado claro que no había futuro para mí en esa tierra. 80 acres en el año 2000 no eran una granja. Era un pasatiempo que te consumía los fines de semana. Así que hice lo que hacen la mayoría de los jóvenes de granja con cerebro pero sin capital. Fui a un colegio comunitario en Cedar Rapids, obtuve un título técnico de 2 años en mecánica diésel y conseguí un trabajo en un concesionario de maquinaria agrícola reparando equipos ajenos. Se me daba bien. A los 25 años, era el mecánico principal en sus trabajos más costosos, el que enviaban cuando una cosechadora se averiaba a las 3 de la tarde durante la cosecha y un agricultor perdía $1.000 por hora. Ese trabajo me enseñó algo que no aparece en el manual del operador. Me enseñó que la mayoría de la maquinaria agrícola moderna no es, en ningún sentido mecánico significativo, mejor que la que reemplazó. Es más cómoda. Es más rápida. Tiene más sensores, más computadoras y más puntos donde algo costoso puede fallar en el peor momento posible. Pero el trabajo real de convertir el combustible diésel en potencia en la toma de fuerza, ese trabajo fue resuelto en gran medida por los ingenieros de International Harvest en la década de 1950. Y tenía un cariño especial por la serie de tractores Farmal, el H, el M, el Super M y el 400. Esos tractores se fabricaban en Rock Island, Illinois, con hierro fundido y acero estadounidense. Los ingenieros lo construían todo con una robustez excepcional. Cigüeñales forjados, bloques que se podían rectificar 4 veces, transmisiones que un adolescente con un manual de taller podía desmontar un sábado por la tarde. A los 26 años ya tenía 3 Farmal, un H de 1948, un Super M de 1953 y un modelo 400 de 1956 que un vecino me cambió por un embrague para su camioneta. Los 3 funcionaban. Los restauré yo mismo, casi siempre de noche, en un pequeño taller detrás de la casa de campo que alquilaba. Y en abril de 2011, tenía $1.143 en una cuenta de ahorros en el Farmers State Bank de Tipton.
Ese era todo mi patrimonio neto, sin contar mi jubilación. Eso, más 3 tractores viejos y una camioneta Chevy de 1997 con 180,000 millas, razón por la cual nadie en esa subasta me tomó en serio. La subasta era la venta de la herencia de Orville Pemberton. Orville había fallecido en octubre de 2010, a los 88 años, sin hijos, viudo desde hacía 12 años. Había cultivado 320 acres de algunas de las mejores tierras del condado de Cedar, y lo había hecho a la antigua usanza, rotaba sus cultivos, mantenía su propio equipo y nunca tuvo una sola deuda operativa después de la siembra de primavera. Cuando murió, el abogado de la herencia contrató a un subastador de Iowa City para liquidar toda la operación. La tierra se estaba vendiendo mediante licitación sellada en un proceso aparte. La subasta de ese sábado de abril era para el equipo, el contenido de las dependencias y un lote etiquetado simplemente como artículos varios de granja y taller. Lo cual, según la experiencia de cualquiera que haya asistido a una de estas subastas, podía significar cualquier cosa, desde una caja de tornillos oxidados hasta una pieza de maquinaria valorada en $40,000 que el subastador no sabía cómo describir. Conocía a Orville, pero no muy bien. Había sido cliente del concesionario en el sentido vago de que había venido unas 3 veces a lo largo de los años a comprar filtros y líquido hidráulico. Era el tipo de agricultor que, después de una conversación de 10 minutos, te hacía sentir que probablemente deberías haber prestado más atención a la vida. Hablaba despacio, respondía a las preguntas con precisión y, de vez en cuando, decía algo en lo que seguías pensando una semana después. La última vez que vi a Orville con vida fue en junio de 2009. Me habían mandado a diagnosticar un problema hidráulico en su cosechadora usada. Lo arreglé en unos 40 minutos, una tubería pinzada detrás del cabezal. Y entonces me invitó a su taller a tomar un vaso de agua de pozo, que era la versión de Orville de una copa social. Y fue entonces cuando me enseñó el tractor. Estaba en el rincón del cobertizo, cubierto con una lona tan espesa y polvorienta que se había vuelto gris. Quitó la lona y debajo había un Farmal Super MTA de 1954. Y no me refiero a un Super M, sino a un Super MTA, amplificador de par. Si no saben lo que significa, déjenme explicarles, porque es importante para todo lo que viene después. International Harvest fabricó el Super M entre 1952 y 1954. En algún punto intermedio de ese periodo, introdujeron una opción llamada amplificador de par, una unidad de reducción de engranajes planetarios que permitía al operador bajar una marcha bajo carga sin usar el embrague. Fue una revolución en 1954. También tenía fama de ser frágil, de averiarse si el aceite no se mantenía limpio y de ser una reparación costosa si algo fallaba en el conjunto planetario. La mayoría de los Super MT fabricados tenían su unidad retirada, anulada o reemplazada cuando cumplían 40 años. Los que conservaban su original y en buen estado de funcionamiento eran, para 2011, extraordinariamente raros. Los coleccionistas pagaban mucho dinero, 16.000, 20.000 en la subasta adecuada. Pero eso ni siquiera era lo importante. Lo importante era que el Super MTA de Orville tenía algo aún más raro. Era una unidad de demostración de fábrica. Lo supe por los números de fundición en la carcasa trasera y por una pequeña placa de latón remachada a la caja de la batería que decía, en letras grabadas, IH Factory Demonstrate, Rock Island, 1954, número de serie DEM 047. International Harvest había fabricado una pequeña serie de demostradores en 1954 para enviarlos a los concesionarios para demostraciones de campo. Después de 1 o 2 años de uso en demostraciones, la mayoría se vendieron baratos a agricultores locales. Los registros eran incompletos. A principios de la década de 2000, los coleccionistas habían documentado quizás 19 que aún existían. Un par estaban en museos. Uno se vendió en una subasta de Mecum en 2008 por $41,000. Orville me vio mirando la placa de latón y sonrió. Dijo que la había comprado en el concesionario IH de Cedar Rapids en 1956 por $1,200. Dijo que el concesionario la había usado como demostración durante 2 temporadas y que querían deshacerse de ella.
y que él había sido el único agricultor del condado que había tenido el dinero para comprarla al contado. Dijo que la había usado en la granja hasta 1978, cuando la unidad T empezó a fallar y la había metido en el cobertizo. Compró un 706 usado y puso el Super MTA en su larga lista de proyectos. Algún día me pondré con ello. Nunca se puso con ello. El tractor había estado en ese cobertizo durante 31 años. Los neumáticos estaban desinflados y agrietados. La pintura estaba desgastada hasta la imprimación en algunas zonas. Había daños de ratones en el asiento y el arnés de cableado. Y sin embargo, cuando me arrastré debajo y miré la carcasa T, los sellos estaban intactos. El fluido aún estaba en la unidad. Alguien había puesto una cubierta sobre el conducto de aire y había pegado plástico sobre el escape. Orville lo había almacenado correctamente. Cuando golpeé el bloque con un destornillador y escuché el sonido, el hierro fundido resonó como una campana. No me dejó arrancarlo. Solo dijo, hay una historia en ese tractor. La mayoría de la gente no sabría lo que está viendo. Le pregunté qué pensaba hacer con él. Dijo, tengo 86 años, hijo. No voy a hacer nada con él. Le pregunté si alguna vez lo vendería. Dijo, lo pensaré. Y luego murió. Y pasé los siguientes 6 meses tratando de averiguar cómo iba a entrar en la subasta de la herencia con $1,100 y salir de allí siendo dueño de ese tractor. La mañana de la subasta, llovió. No fuerte, pero sí constante. El tipo de lluvia de abril que lo empapa todo. Aparqué mi camioneta al fondo del lote y me acerqué al cobertizo de maquinaria con una bata de trabajo de lona manchada de aceite en la manga. No quería parecer un comprador. Quería parecer un mecánico que había aparecido por curiosidad, quedarme al fondo de la multitud y callarme hasta que llegara el lote correcto. Había unas 80 personas. Reconocí a un tercio de ellas. Agricultores locales, algunos distribuidores de maquinaria de los condados vecinos, 2 hombres con chaquetas decentes y botas limpias que, según yo, eran coleccionistas de fuera del estado, y, se aclara la garganta, un hombre al que conocía por su nombre porque había sido cliente del concesionario durante años, y era la última persona que quería ver en ese cobertizo. Se llamaba Harlan Cross. Era dueño de una explotación de 647 hectáreas al norte de Loudon, manejaba 3 cosechadoras y tenía fama de presentarse en las ventas de bienes raíces con un cheque bancario de $50,000 y comprar toda la maquinaria del lote, la necesitara o no. Harlan coleccionaba tractores antiguos como algunos coleccionan coches deportivos. Tenía un granero con temperatura controlada donde guardaba, según el último recuento, 41 piezas restauradas. Tenía una debilidad especial por lo formal de la serie de letras. Harlan había visto el Super MTA de Orville. Lo sabía porque 2 años antes, en una feria agrícola en Amaña, lo había oído hablar de él con otro coleccionista. Había dicho, palabra por palabra, si ese viejo alguna vez vende, le extiendo un cheque ese mismo día. No me había visto detrás de él. No sabía que lo había oído. No sabía que llevaba 2 años esperando a ver cómo iba a pujar. Mientras el subastador recorría los lotes de las dependencias, los comederos usados, el rollo de alambre de púas, la pila de tablones de roble, no le quitaba ojo a Harlan. Estaba de pie cerca del frente de la multitud, junto a un hombre más joven que supuse que era uno de sus empleados, con una tarjeta de puja numerada en la mano. Estaba relajado, seguro de sí mismo. Había estado en 1000 de estas subastas, y estaba a punto de estar en la 1001. El subastador empezó a llamar los lotes de equipo alrededor de las 9:30. Los tractores eran la principal atracción. Revisó un IH 1066 de 1978 que se vendió por $8,200, un KC-2094 de 1985 que se vendió por $15,000, un 706 con cargador que se vendió por $6,000. Precios estándar del condado de Cedar para equipo usado en buen estado. Harlan no pujó por ninguno. Entonces el subastador gritó, lote 27, Farmal Super M de 1954, pintura original de fábrica donde sea que la encuentre. Guardado en un cobertizo desde finales de los 70.
Estado desconocido. Se vende tal cual. Sin garantía de ningún tipo. ¿Quién me ofrece $500? Fue entonces cuando comprendí lo que estaba pasando, y se me congelaron las manos. El subastador había leído mal el tractor. Lo había llamado Super M, no Super MTA. Y mirando la descripción en la hoja impresa que le dieron en la puerta, lo había listado de la misma manera. Ni una mención del amplificador de torque. Ni una mención de la placa de demostración. Solo Farmal Super M de 1954, pintura original, se vende tal cual. No se había metido debajo. No había leído la placa de latón. El abogado de la herencia de Ourville había contratado a un subastador generalista que hacía 4 o 5 ventas al mes y no tenía ni idea de Farmals. Y Harlan Cross, de pie a 12 metros del tractor, estaba mirando el Super M desde un ángulo incorrecto para ver la placa de latón. Su vista estaba bloqueada por la rueda trasera. Estaba mirando un Super M viejo y tosco bajo una mala iluminación en una mañana lluviosa, y el catálogo le decía que era un Super M Harlan, con todo su dinero y todo su coleccionismo. No se había metido debajo de ese tractor en una inspección previa a la subasta. Lo había visto en el cobertizo de Ourville 2 años antes a través de una puerta agrietada. Conocía la máquina en general. No sabía nada del TA. No sabía nada de la placa de demostración. Nadie en esa subasta sabía lo que yo sabía. Nadie excepto yo y un muerto. $500 para empezar, dijo el subastador. Alguien a las 5. Silencio. ¿Qué tal 300? $300, muchachos, por un farmal de la serie de letras. Está en mal estado, pero está completo. Más silencio. Un viejo en la segunda fila dijo en voz alta, ha estado parada demasiado tiempo. $100. ¿Quién me da 100? Un hombre en la parte de atrás levantó su tarjeta. 100, ese era el chatarrero. En cada subasta agrícola hay uno. Un tipo que compra equipo que no funciona a precios de chatarra, lo corta y lo lleva al depósito de metales. Un Super M pesaba alrededor de 5.300 libras. A los precios de la chatarra en abril de 2011, eso eran tal vez $400 en acero, menos el costo del transporte y el corte. Según los cálculos del chatarrero, $100 era un riesgo. Probablemente su límite era 200. Harlan no se había movido. Estaba mirando su teléfono. Levanté la mano. 50. El subastador se detuvo. Y aquí es donde la sala hizo lo que les conté al principio de esta historia. Un silencio se propagó desde donde yo estaba, fila por fila, hasta que todo el granero me miraba. Entonces comenzaron las risas. Las pequeñas risas de una multitud que acababa de decidir colectivamente que un desconocido había hecho el ridículo. El chatarrero se dio la vuelta. El subastador se bajó las gafas y me miró por encima de ellas. Harlan Cross levantó la vista de su teléfono por primera vez en unos 4 minutos. Hijo, dijo el subastador, ya tenía una oferta de $100. No voy a retroceder. El chatarrero dijo, iré a 125. Dije, 50. Hijo, así no funcionan las pujas. Subimos, no bajamos. Dije, entiendo cómo funciona la subasta. No estoy pujando contra la oferta de $100. Estoy invocando la sección 558.45 del Código de Iowa. El subastador dijo, disculpe, ¿qué? Lo repetí. Sección 558.45 del Código de Iowa. Derecho de tanteo del propietario colindante en la venta de propiedad agrícola titulada y sus accesorios. Ahora, quiero ser honesto con ustedes aquí, porque esta es la parte de la historia donde hice algo que había estado planeando durante mucho tiempo, y no voy a fingir que fue suerte. No lo fue. Pasé el invierno de 2010 a 2011, después de la muerte de Ourville, sacando escrituras en la oficina del registrador del condado en Tipton. Leí el resumen del título de mi propia propiedad alquilada, que compartía una línea de cerca en el lado este con la casa de Ourville. Mi contrato de alquiler incluía una cláusula,
una cláusula que negocié específicamente cuando firmé el contrato en 2008, que me cedía, como arrendatario, cualquier derecho accesorio inherente a la parcela arrendada. No soy abogado, pero había pasado 3 meses con una copia del Código de Iowa y un volumen de compendio de derecho agrícola de la Biblioteca Pública de Cedar Rapids, y había encontrado una referencia a un pacto de 1953 que el padre de Orby había firmado con el propietario de la propiedad que ahora alquilaba. Un pacto que otorgaba el derecho de tanteo sobre cualquier venta de bienes muebles vinculados a la granja Pemberton a cambio de una servidumbre de pozo compartida que ambas familias habían mantenido desde entonces. El pacto estaba registrado. Nunca se había rescindido. Y como arrendatario actual con una cesión de derechos accesorios, tenía, como mínimo, un derecho legal plausible para igualar cualquier oferta por cualquier equipo de la finca Pemberton. Plausible. Esa es una palabra de abogado. Significa discutible. Eso significa que nadie en esa sala podía saber, en ese momento, si estaba mintiendo o si tenía un reclamo real. Un abogado de Cedar Rapids me había escrito una carta de una página en papel con membrete de la firma, donde se afirmaba que el pacto era válido en sí mismo. Tenía esa carta doblada en el bolsillo interior de mi chaqueta de lona. La había estado llevando conmigo durante 3 semanas. El subastador dijo: «Hijo, no sé de qué está hablando, pero necesita hacer una oferta real o hacerse a un lado». Le dije: «Tengo una carta de mi abogado. Me gustaría entregársela al representante de la herencia antes de que anuncie la venta». El subastador miró a un hombre sentado en la primera fila, el abogado de la herencia de Orby, un hombre llamado Baker de Iowa City con un traje azul. Baker se puso de pie. Caminé hacia el frente de la multitud, pasando junto a algunas personas, todos observándome en completo silencio. Le entregué la carta a Baker. Baker la leyó. Su rostro no cambió de expresión, pero lo vi leerla 2 veces. Entonces miró al subastador y dijo: «Necesitamos un receso de 15 minutos». La subasta se detuvo por completo. 80 personas estaban de pie en un cobertizo bajo la lluvia, esperando, mientras el abogado de la sucesión, el subastador, el representante de la sucesión y el abogado personal de Harlan Cross, a quien Harlan llamó por teléfono celular y a quien Baker tuvo que informar por altavoz, analizaban lo que acababa de suceder. Yo estaba de pie junto al tractor con las manos en los bolsillos, tratando de parecer más tranquilo de lo que estaba. Mi corazón latía a unas 140 pulsaciones por minuto. Esto es lo que determinaron durante lo que terminó siendo un receso de 40 minutos, en lugar de 15. El pacto era real. Había sido registrado en 1953 en el Libro 42, página 118 de los registros misceláneos del condado de Cedar, y nadie lo había rescindido jamás. La cesión de derechos accesorios en mi contrato de arrendamiento era válida en apariencia. Si realmente me transfirió los derechos del pacto de 1953 era una verdadera cuestión legal que habría requerido una sentencia del Tribunal de Distrito del Condado de Cedar para resolverse, entre 6 y 18 meses de litigio según la estimación de Baker, durante los cuales no se podría cerrar la sucesión, y durante los cuales los herederos, los 3 sobrinos de Orby, ninguno de los cuales vivía en Iowa, tendrían que pagar honorarios legales, gastos de almacenamiento e impuestos sobre la propiedad de un bien sin resolver. Baker, a quien se había contratado para cerrar la venta de manera eficiente, hizo los cálculos en 40 minutos y decidió que, en lugar de arriesgarse a una larga batalla legal por un tractor, la sucesión iba a aceptar mi afirmación sin más, sujeta a que yo igualara el precio final de la subasta, que era de $100. La oferta de $100 del chatarrero. Baker volvió a mí y me dijo en voz baja: «Joven, iguala los $100 y este tractor es tuyo, y no volveremos a hablar de nada de esto». Dije: «Igualo 50». La última oferta legítima fue de 50. La oferta de $100 se hizo después de la mía y el subastador no la aceptó como una oferta más alta en una ronda competitiva. En un escenario de derecho de tanteo, igualo la oferta inicial. Este fue el argumento más débil que presenté en todo el día, y Baker lo sabía. Y me miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo: «De acuerdo. 50».
Le extendí un cheque por $50 de mi cuenta en el Farmers State Bank en Tipton. Baker firmó los papeles de transferencia sobre el capó del tractor, y salí de ese cobertizo de maquinaria bajo la lluvia, sosteniendo el título de un Farmal Super MTA de demostración de fábrica de 1954, número de serie DEM 047, por $50. Harlan Cross me vio hacerlo. Estaba parado a unos 4,5 metros de distancia, y para entonces ya había rodeado el tractor y leído la placa de latón en la caja de la batería, y su rostro, el rostro de un hombre que acababa de ver a un mecánico de 29 años sacar $16,000 de la habitación por el precio de un par de botas de trabajo, es algo que recordaré el resto de mi vida. No me dijo ni una palabra. Se dio la vuelta y salió hacia su camioneta. La subasta se reanudó unos 20 minutos después con el lote 28, que era una pulverizadora remolcable, y la voz del subastador tembló durante los siguientes 4 lotes. Alguien me contó después, en el café del pueblo, que al salir del estacionamiento, Harlan Cross bajó la ventanilla y le preguntó a otro postor, ¿quién diablos era ese chico? Y nadie en el estacionamiento pudo responderle, lo cual, supongo, era lo mejor que se podía esperar. Quiero contarles lo que pasó después, porque la parte de los $50 es el gancho, pero no es toda la historia. Llevé el Super MTA a casa en un remolque alquilado esa tarde. Me tomó 4 meses de noches y fines de semana ponerlo en marcha. Reconstruí el carburador, limpié 31 años de barniz del sistema de combustible, reemplacé la junta de culata, le puse anillos nuevos y, la parte que más me ponía nervioso, saqué la unidad TA, la desmonté en mi banco de trabajo y descubrí que, contra todo pronóstico, todavía estaba dentro de las especificaciones de fábrica. Orville había almacenado bien ese tractor. Los sellos habían aguantado. La TA era, mecánicamente, una unidad de 20,000 horas con tal vez 1,800 horas de uso. En agosto de 2011, conduje el tractor terminado, lijado a mano, repintado en el rojo original de IH, con las calcomanías correctas de un especialista en Pensilvania, a la reunión de antiguos trilladores del Medio Oeste en Mount Pleasant, Iowa. Lo estacioné en el área de exhibición de tractores antiguos y puse un pequeño letrero escrito a mano al lado que decía, Farmal Super MTA de 1954, demostrador de fábrica, número de serie DEM 047. Al final de ese fin de semana, tenía 3 ofertas en mano. La más alta era de un coleccionista de Pensilvania que había estado rastreando las unidades de demostración conocidas durante 15 años. Me ofreció $19,000 en efectivo. No la acepté. No la acepté porque para entonces, ya había descubierto algo. El tractor, estacionado en una exhibición con una placa correctamente investigada, valía más para mí como anuncio que como venta. 3 semanas después de Old Threshers, tenía una fila de llamadas en mi casa alquilada de coleccionistas del Medio Oeste que me habían encontrado por recomendación. Tenían tractores que querían restaurar. Tenían farmals de la serie de letras en graneros, huertos y cobertizos abandonados que necesitaban que alguien fuera a ver. Dejé mi trabajo en el concesionario en noviembre de 2011. Empecé un negocio de restauración en un taller alquilado de 2 bahías en Tipton. Para 2013, me mudé a un taller de 4 bahías que había comprado a plazos. Para 2015, era el propietario absoluto y añadí una tercera bahía para trabajos de pintura. Para 2018, tenía 2 empleados y una lista de espera de 11 meses. En 2019, vendí el Super MTA. Un museo en Wisconsin me pagó $22,400 por él. Usé el dinero como pago inicial para 120 acres de terreno bajo en el condado de Cedar que compartían una cerca con la antigua propiedad de 80 acres de mi padre. Mi padre había vendido la propiedad de 80 acres en 2014 antes de morir porque los impuestos se habían vuelto inasequibles. El nuevo propietario, una empresa de Des Moines, no estaba interesado en revenderla. Pero los 120 acres que compré eran un terreno mejor que el de 80 acres, y era mío. Lo pagué en 6 años, agricultura al contado, equipo viejo, sin deuda operativa. Todavía paso en coche por esa hilera de cercas donde a veces están los otros farmals. Todavía me detengo y miro. Orville me enseñó a mirar.
Me enseñó en unos 40 minutos una tarde de junio de 2009 con un vaso de agua de pozo y una lona desmontada de un viejo tractor que hay dos tipos de cosas valiosas en este mundo. Las que todo el mundo sabe que son valiosas, y las que solo una o dos personas saben que son valiosas. Del primer tipo nunca podrás pagarlo. Del segundo tipo, si eres paciente y prestas atención y mantienes la boca cerrada durante 11 años, ocasionalmente cae en tu regazo por $50 un sábado por la mañana lluvioso. Volví a ese subastador una vez. Era la primavera de 2013, casi exactamente 2 años después de la venta de Pemberton. Estaba dirigiendo otra subasta de bienes en el condado de Lynn. Me acerqué a él durante un descanso de la subasta, y me miró durante unos 3 segundos antes de que su rostro se pusiera del mismo color que esa mañana en el cobertizo de maquinaria. No dije mucho. Solo dije, quería darle las gracias. Él preguntó, ¿por qué? Le respondí, por leer el catálogo en lugar de meterme debajo del tractor. No se rió. Sonrió de una manera que no era realmente una sonrisa, y dijo, hijo, llevo 23 años organizando subastas. Nunca he olvidado lo que hiciste. Tampoco he contratado jamás a otro subastador generalista para una subasta de maquinaria agrícola. Le dije, bien. Alguien debería aprender de ello. Me marché y no lo he vuelto a ver desde entonces. Así que, si todavía me están viendo, y sé que esto ha sido largo, esto es lo que quiero decirles, porque sé que muchos de ustedes están sentados ahí fuera con un viejo tractor en la cerca de su casa, o una cosechadora que su vecino considera un estorbo, o una pieza de maquinaria que alguien les dijo que desecharan porque no valía la pena repararla. No les hagan caso. Las personas que les dicen cuánto vale algo, 9 de cada 10 veces, simplemente repiten lo que alguien más les dijo. No están mirando. No se meten debajo de la máquina. No leen los números de fundición ni revisan las placas de latón. Están adivinando con autoridad y esperando que ustedes no sepan lo suficiente como para contradecirlos. Pero puede que sí sepan lo suficiente. Puede que sean la única persona en la sala que sepa lo suficiente. Y el día que se den cuenta de que una oferta de $50, hecha con confianza en el momento justo, puede vencer a un agricultor de 1.600 acres con un cheque bancario, ese día empezarán a entender cómo funciona realmente el mundo. Si esta historia te ha resultado interesante, hazme un favor, suscríbete. Deja un comentario y cuéntame sobre esa máquina que todos te decían que era una chatarra y que resultó ser mucho mejor. Y compártela con ese joven agricultor que conoces al que le dicen que no puede competir con la maquinaria antigua, porque la maquinaria antigua, bien comprada, bien reparada y bien entendida, ha superado a la nueva desde que el primer vendedor entró en una granja con su discurso financiero. Nos vemos en el próximo vídeo.